Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Aquí en mi break estoy compartiendo con cada uno de ustedes lo que continuamos haciendo todas las mañanas en el Pirkei Avot Mishnah. Estamos en el capítulo 3, Mishnah número 9, y leemos sobre Rabbi Hanina ben Dosa, que solía decir: aquel cuyo temor al pecado precede a su sabiduría adquiere conocimientos duraderos, pero aquel cuya sabiduría precede a su temor al pecado perderá sus conocimientos. Rabbi Hanina ben Dosa era probablemente uno de los únicos sabios judíos de quien se cuentan tantos hechos milagrosos. Su oración tenía un poder excepcional, ya que todo lo que pedía, Dios se lo concedía. Y por esto era muy pobre. Él y los suyos padecían con frecuencia la miseria más absoluta. Así muchas veces pasa, que los más poderosos que tienen conexión son los más pobres entre la jebra. Sin embargo, no se le ocurría implorar al Todopoderoso para hacerlo rico, para que se hiciera rico, cuando un día decidió por fin a pedírselo a instancia a su esposa, y esta misma insistió para que se retirara de su ruego, porque había visto en sueño que los placeres en el mundo iban a perjudicarles para la vida futura. Y aquí tenemos la primera parte de las 3 sentencias de Rabbi Hanina ben Dosa. Todos ellos corresponden a las cualidades morales de su autor. En las máximas que hemos explicado anteriormente, los sabios insistían en la importancia fundamental del estudio de la Torá. En esta, rabino Hanina ben Dosa nos enseña que incluso el conocimiento de la Torá carece de consistencia si no lo precede el temor al pecado. Y sin embargo, tal como están formulados las 2 frases que entrega la sentencia, que parecen implicar una contradicción, si la ciencia precede a la piedad, entonces esta ciencia es precaria. Si por lo contrario la piedad precede a la ciencia, en este caso la ciencia tiene fundamentos sólidos. Pero ¿qué sucede si son simultáneas las 2? ¿Es válida entonces la ciencia? Por otra parte, Hillel nos enseñó en el capítulo 2 de nuestro tratado que el hombre ignorante no puede tener acceso a la piedad. Por lo tanto, según la ciencia, debe preceder la piedad. En realidad resulta inconcebible que Hillel y el Rabbi Hanina ben Dosa puedan disentir sobre un principio básico tan fundamental. El verbo preceder no tiene un sentido cronológico. No es el tiempo de los relojes lo que le da el verdadero dimensión de este concepto. Preceder significa aquí anteponerse o prevalecer. Desde luego, cuando se desconocen los preceptos de la Torá, es imposible de evitar el pecado, como dice Hillel, pero para que sea eficaz el conocimiento requerido, debe exaltado, enaltecido por el temor al pecado, y este temor debe superar el conocimiento en profundidad. Solo así puede garantizar la solidez del saber. El hombre piadoso, que ama verdaderamente a Dios, teme violar sus santos mandamientos. Y así como el hijo afectuoso teme entristecer a su padre, el temor al pecado es una de la derribación del amor a Dios. Antes de emprender cualquier cosa debemos desconfiar de nuestro saber y preguntarnos si en camino que queremos tomar nos arriesgamos a nuestra virtud. Si actuamos de esta manera, nuestro temor al pecado estará por encima de nuestra ciencia. Solo así podemos paradójicamente confiar en nuestros conocimientos y hallar en ellos un verdadero apoyo en esta vida como en la otra. En cambio, si valoramos más nuestra sabiduría que nuestro temor al pecado, descubriremos demasiado tarde que nuestra ciencia no era infalible y que ella nos ha llevado por un camino equivocado, y descubriremos que nuestra ciencia no tiene consistencia. Y aquí hallamos la ciencia
y la conciencia. Y aquí terminamos el Pirkei Avot del capítulo 3, Mishnah número 9. En la próxima video vamos a ver en el mismo Mishnah 9 la Torah y su práctica. Shalom.